azúcar y el amargo usan proteínas cómo cada sabor actúa sobre los receptores de las yemas o botones gustativos. Ahora, transmisión de las señales sensitivas en el sistema central, lo que más nos interesa. ¿Ya? Como vemos, aquí tenemos la lengua dividido en 2/3 anteriores y 1/3 posterior, porque la inversión es diferente. Entonces, los 2/3 anteriores, donde se encuentran papilas filiformes y fungiformes, ¿ya? ¿Qué nervio inerva? Los 2/3 anteriores a la lengua. Facial. Está bien, facial. Pero, ¿qué rama del facial entonces? quinta. Eso yo el año pasado en anatomía, ¿no? No. Porque yo cuando froto el conducto auditivo externo me produce salivación. ¿Cómo se llama ese nervio? Exacto, el nervio de la cuerda del tímpano. Y este nervio de la cuerda del tímpano, ¿qué me da? ¿Qué rama? Que me inerva los 2/3 anteriores de la lengua. Está conectado. Aquí, ¿qué nervio es cada? Anal. ¿Vamos a probar? Aquí. Crucero. No, mandibular. A ver. Sebastián, ahí dice. Nada más. No, el oso bonito más bien. Diga. No. No. Sí. 2/3 anteriores de lengua. ¿Qué nervio? ¿Qué rama es? Que sí se conecta con la cuerda del tímpano y sí forma parte del facial. No me acuerdo. Lucía, ese nervio lingual, que es rama del nervio de la cuerda del tímpano. Y es una de las razones que si ustedes se frotan con el conducto auditivo externo, va a producir salivación. ¿Ya? Entonces, este séptimo par craneal, que es el facial, entonces va a llegar hasta el tálamo. Igualmente, el tercio posterior de la lengua va a estar inervado por el nervio glosofálico. ¿Qué par craneal es? No me acuerdo. Noveno. Exacto, noveno. Y la parte posterior de la boca, lo que son los pilares, amigdalinos, etc., está inervado por el nervio vago. Claro, es una estimulación vagal. No. Sobre todo te inerva los incisivos. Entonces, es por eso que hay el reflejo nauseoso por el vago. Igual puedes provocar hipotensión cuando estimulas la parte posterior de la boca. ¿Ya? Entonces, estos tres nervios, como vemos aquí, siguen su trayecto, o sea, como vimos, si las papilas gustativas o yemas, como quieran llamar, son excitadas por diferentes sabores, entonces estos nervios aferentes se van a conectar a los nervios correspondientes, que son sensitivos, y van a viajar, pasan la médula, llegan hasta el bulbo, y aquí se van a conectar al núcleo al núcleo solitario, entonces, que se encuentra en el tronco encefálico. Aquí se encuentra el sentido del gusto, en el tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, de aquí, entonces,
va a llegar, aquí hace la primera sinapsis en el tronco encefálico. Luego continúa y hace otra sinapsis a nivel del tálamo, el núcleo ventral póstero medial. ¿Ya? Entonces, de ahí va a ir, aquí hace la segunda, la tercera, la primera, segunda, y de ahí lleva la información a la corteza gustativa. ¿De acuerdo? Se encuentra la ínsula anterior del opérculo frontal. Entonces, esto se encuentra en el lóbulo parietal, exactamente en el polo inferior de la circunvalación postcentral. Entonces, aquí es donde se encuentra el sentido del gusto. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cómo va a viajar toda esta información y igualmente va a pasar por el, primeramente, por el tronco del encéfalo, y tienen que saber una cosa muy importante, que aquí en el tronco del encéfalo igualmente se encuentran los núcleos salivales, más o menos aquí a un costado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando llegan estos estímulos gustativos al tronco del encéfalo, estos núcleos salivales superior e inferior también son excitados. Entonces, estos van a actuar sobre las glándulas salivales, submaxilar, sublingual y parótidas. Es por eso que cuando nosotros estamos comiendo, se produce la salivación, ¿ya? Por excitación de estos núcleos. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Está fácil. Sentido del olfato. Este sentido del olfato sigue todavía en estudio. ¿Ya? Es uno de los sentidos más difíciles, dice yo, de estudiar. ¿Por qué? Porque dice que el olfato es un sentido subjetivo. ¿Por qué? Porque los olores que uno percibe van a ser muy diferentes de una persona a otra. ¿Ya? Por ejemplo, hay olores desagradables que para otras personas no lo son. Es por eso, aparte, es difícil que una persona tenga el mismo gusto en perfumes, por ejemplo. Porque a personas que no les gustan ciertos olores. Es por eso que continúa el estudio. Entonces, el nervio olfatorio está formada por la membrana olfatoria. Catalini, anatómicamente, ¿dónde puedo ubicar esta membrana olfatoria? Anatomía. ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo le dices? ¿Cómo se llama esa cosa? Sí, no sé. Por si acaso, la membrana olfatoria sería esto, ¿no? Aquí está el bulbo y esta sería la membrana. Lo que es esto. ¿Cómo describirías anatómicamente? En la parte superior de la cavidad nasal. ¿Qué más? Existen los cornetes, superior, medio e inferior. ¿En qué cornete se encontraría? En el superior, creo, ¿no? Cornete medio, dice. Superior. Cornete superior, medio e inferior. Superior. Este membrana olfatoria, ¿en qué cornete se encontraría? Superior. Superior. Está ¿cómo dijo su compañero? Está en el cornete superior y está remanzando la lámina cribosa de quién? Del etmoides. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy haciendo un zoom de esto. Así es como está formada la membrana olfatoria. Tiene sus cilios olfatorios
los cuales son los que van a percibir los diferentes olores. ¿Ya? Tenemos a las células olfatorias, ¿ya? Que están en gran número, ¿ya? Y estas están conectadas aquí con las células vitrales, ¿ya? Las cuales sus axones van a formar el nervio olfatorio. ¿Qué par craneal es, Melanie? Uno. ¿Ya? Y mire, y esta sinapsis de las células vitrales con las células olfatorias se conoce como lomeo. Aquí, esto es el lomeo. Es esto, de aquí arriba. Su axón van a formar el tracto olfatorio, que es el nervio olfatorio. Entonces, la unión de todos los axones. ¿Ya? Y otra característica aquí son las células de Bowman, no se nota bien. ¿Ya? Células de Bowman, que serían estas, cuya función es producir moco. ¿Ya? Entonces, gracias a estas células de Bowman, se encuentran, después vamos a explicar por qué son importantes este moco, que está cubriendo parte de estos cilios olfatorios. Entonces, ya hemos hecho un repaso anatómico y histológico del sentido del olfato. Entonces, ¿cómo se produce la estimulación de las células olfatorias? Es lo que se sabe hasta ahora. Entonces, llega el olor aquí a los cilios olfatorios, se estimula y produce la activación del complejo de la proteína G. ¿Qué es la proteína G, Pietro? Es un segundo mensajero. Entonces, sí, los olores. Estos olores, ¿qué van a hacer? Actúan sobre, o sea, ¿qué tiene aquí? Receptores de superficie. Aquí dice activación de las proteínas receptoras. Se está refiriendo a los receptores de superficie que presentan estos virus. Entonces van a activar y estimular a la proteína G, que es el segundo mensajero. ¿Qué va a hacer esta proteína G? Esta va a ir a actuar sobre la adenilciclasa. Aquí tenemos al segundo mensajero, ¿no? Entonces, que tiene su porción alfa, beta y gamma. Entonces, se desprende la porción alfa y esta va a ir a actuar sobre la adenilciclasa. ¿Qué pasa después que se activa la adenilciclasa? Esta adenilciclasa va a ir a actuar sobre el ATP. Y este ATP, que es el adenosin trifosfato, lo va a transformar en adenosin monofosfato cíclico. Y mediante este AMP cíclico va a abrir los canales iónicos de sodio. ¿Y qué pasa cuando se abren los canales iónicos de sodio? Se va a producir la despolarización. Entonces, este es el mecanismo por el cual se va a producir la despolarización de las células olfatorias. Todo aquí, como está escrito, igual está en los gráficos. Entonces, existe ingreso de sodio y se va a producir la despolarización, se produce el estímulo y este estímulo va a viajar por los axones de las células vitrales, las cuales forman el nervio olfatorio. Y no me describen también olores. A ver, por ejemplo, en esta tabla, mecanismo de excitación de las células olfatorias, mecanismo físico de excitación. Por ejemplo, para que se produzca la excitación de estos nervios, como hemos visto, como segundo mensajero, que actúa sobre la adenilciclasa y esta va a actuar sobre la AMP, transformando
el ATP en ambiente cíclico, ¿qué características tienen que tener estas sustancias, estos olores? Primeramente, que tienen que ser volátiles, ¿ya? O sea, que puedan inhalarse por la nariz. Aparte, tiene que tener una característica hidrosoluble. ¿Por qué tendría que ser hidrosoluble? Como dice aquí, que sea capaz de atravesar el moco y llegar a los cilios. Por eso es que los cilios están protegidos por un moco. ¿Qué células producían este moco? Las células BOM. Células de BOM. Y otra característica que tienen que tener es que tienen que ser liposolubles. Porque los componentes lipídicos de los propios cilios es débil en la barrera. Entonces, tienen que tener estas tres características para poder visitar a los cilios y hacer que el segundo mensajero actúe. Adaptación de las sensaciones olfatorias. Entonces, dice que se adapta el 50% más o más durante el primer y segundo. Al cabo del minuto se adapta totalmente y se lleva a cabo en el sistema nervioso central. Esto es lo que dice Gary. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, ¿cómo podemos interpretar esto? Usted entra a una habitación y siente un mal olor, insoportable. Pero dice que va a haber un proceso de adaptación en el primer segundo. ¿Ya? Y pasado un minuto, usted se va a adaptar totalmente. O sea que ya no va a haber este mal olor. ¿Ya? O sea, podemos decir que se acostumbra a este mal olor. En cambio, si hay una segunda persona que entra en una habitación, dice que va a percibir este mal olor. Que usted no lo está percibiendo. ¿Por qué? Porque se ha producido esta adaptación. Es por eso, por ejemplo, dice, vos sientes el olor del perfume que te pones en la mañana. ¿Sientes? Sí. No, pero hay un momento que lo dejas de recibir. Lo dejas de recibir. Pero la otra persona que no está acostumbrada a eso, siente el perfume, vos no estás sintiendo. Ese es el proceso de adaptación. Que todo es por eso que este programa es el más difícil de estudiar, es el de los goles. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí dice, se debe a las fibras nerviosas centrífugas que vuelven al tracto olfatorio, que procede de las regiones olfatorias del insecto y acaba en las células inhibitorias que se llaman granos. Entonces, por ejemplo, miren aquí hay un mal olor, ¿ya? Pero, como dijimos anteriormente, se produce la adaptación a ese mal olor. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo lo puedo explicar? Entonces, se ha producido la excitación de estos receptores por un mal olor. Actúa el segundo mensajero, actúa sobre la adenosiclasa, el ATP se transforma en ADP cíclico y abre los canales de sodio, se despolariza y al impulso viaja hacia sinapsis con las células mitrales, cuáles sus axones transmiten esto. Entonces, este mal olor. Pero ¿a qué medita que la persona se va a acostumbrar a esto? A las neuronas centrífugas. ¿Dónde se encuentran estas neuronas centrífugas? Proceden del encéfalo. ¿Y qué pasa? Van a producir, mediante estas neuronas centrífugas, se conectan con las células de grano. Y estas células de grano